tardes, Esteban. ¿Cómo estás? Bueno, una imagen muy fuerte, ¿no?, del presidente de la Nación de Israel, después de lo que había sido la imagen emotiva de él en el Muro de los Lamentos. Exactamente. El día de hoy de esta gira de Milei por Israel y también luego por el Vaticano y Roma, dejó dos imágenes muy importantes. Primero la de la reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y luego su visita a Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén, que es verdaderamente impresionante. Con Netanyahu estuvo reunido y después de eso el líder israelí le dejó un mensaje de profundo agradecimiento por su visita. Una visita que fue muy celebrada por los medios locales porque son muy pocos los jefes de Estado que viajan ahora a Israel. Y por el otro lado, le agradeció mucho Netanyahu por la declaración que hizo ayer Milei al arribar a Israel y decir que iba a trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén por considerar que Jerusalén es la capital de Israel. Eso por un lado. Luego, en Yad Vashem, el Museo del Holocausto, el presidente argentino comparó o equiparó al movimiento terrorista Hamas con el fascismo y básicamente dijo que hoy el nazismo tiene la cara de Hamas. Muy fuerte esa definición. Recordemos que el primer país en instalar la embajada en Jerusalén Occidental, Jerusalén es la capital del Estado de Israel, fue Estados Unidos. Hoy hay pocos países que la tienen en ese lugar. La canciller Mondino dijo que va a tardar alrededor de 2 años en el traslado. Esto es un gesto a la geopolítica muy fuerte, muy fuerte. Bolsonaro en Brasil la quiso trasladar también, pero finalmente no se consumó, ¿no? Sí, en realidad Estados Unidos todavía no la trasladó. Fue una decisión de Donald Trump, porque trasladar la embajada norteamericana es verdaderamente en términos logísticos, y también porque es una decisión bastante controvertida que luego el presidente Joe Biden enfrió, básicamente porque el estatus de Jerusalén todavía está en discusión. Obviamente que Israel la considera su capital histórica, su capital universal, fue anexada en 1967, pero hay una parte de Jerusalén que los palestinos también reclaman como propia, es la Jerusalén Oriental. Exacto. Y por lo tanto el estatus es bastante controversial. Hay una definición de la ONU que le da como una especie de ciudad internacional, pero bueno, hoy está completamente en discusión y muy debatido el estatus de Jerusalén. Por eso también el traslado de las embajadas es algo que se declama, pero por lo general no termina sucediendo porque básicamente entra en discusión y además es una movida logística muy grande. Sí, y la otra cuestión central en este viaje, yo vuelvo con esto. Con las personas haciendo la fila para recargar la SUBE y esperando 8 horas. Quizás hablar de esto dice, pero ¿y esto es importante? Yo siempre planteo, es mejor estar del lado de los buenos que de los malos. Esto es una mirada. Y siempre un país que se abre al mundo es mucho más interesante que uno que está cerrado. Javier Milei es el primer presidente de la región en viajar a este país luego de lo que fue el atentado, el ataque genocida que comenzó el 7 de octubre. De hoy se cumplen 5 meses. ¿Sí? ¿El mundo evalúa esta cuestión de Milei o no? No, te diría que no este viaje en particular, sí, por supuesto, la relación de Milei con los organismos internacionales, eso sin duda, y con, digamos, cómo se replantea ante su relación ante Occidente. Ahora, el tema de Israel también, ¿por qué no lo mira con tanto detenimiento el resto del mundo? Básicamente porque hoy la guerra de Israel contra Hamas perdió mucho apoyo internacional, Esteban, a lo largo de estos 5 meses, luego del feroz ataque, de esta masacre que perpetró Hamas en Israel. El apoyo se fue diluyendo básicamente por la ofensiva de Israel sobre Hamas, que ya dejó entre 25.000 y 27.000 palestinos muertos en la franja de Gaza. La mayoría, por lo menos el 60% de ellos son civiles, por lo tanto eso le ha restado mucho apoyo internacional a Israel. Acá hay una definición
si me permitís, perdóname Inés, hay una Sí, definición política muy fuerte del presidente Milei ayer cuando toca suelo israelí, le dice al canciller, ¿sí? El legítimo derecho a la defensa, le dice. Claro. Esto es lo medular y neurálgico para tratar, porque le está diciendo Milei, nosotros estamos apoyando y respaldando el derecho a la defensa, que es lo que están ejerciendo. Bueno, no todos los países han obtenido la misma mirada. Y perdón por la interrupción. Totalmente. No hay ningún... O sea, efectivamente ese es uno de los argumentos que blandió Israel en su defensa ante la Corte Internacional de Justicia, cuando fue, digamos, querellado, demandado por Sudáfrica por cometer un supuesto genocidio en la Franja de Gaza. Finalmente la Justicia Internacional falló digamos, emitió un fallo bastante neutral en la cual evitó condenar o responsabilizar a Israel por genocidio. Sin embargo, sí hizo un enorme llamado de atención a Israel y la convocó a cuidar mucho más la vida de los civiles palestinos durante su ofensiva en Gaza. Sí. Eso básicamente es un poco el argumento de Israel, el derecho a la autodefensa. Obviamente, después del ataque de Hamas en tierras israelíes el 7 de octubre pasado, ese argumento es el eje central de la ofensiva de la guerra que lanzó Netanyahu sobre Gaza. Inés, te cambio la página para hablar de la situación que ha conmocionado sobre todo Latinoamérica, la muerte de Sebastián Piñera, el 2 veces presidente de Chile, con algunas cuestiones tremendas, ¿sí? Dio la orden de que las personas que iban a bordo de la aeronave saltasen para resguardar su vida, una suerte de una cuestión heroica que tuvo el expresidente de aquel país. ¿Es así o no? Efectivamente, Esteban, como bien lo decís, ya hoy tenemos un montón de detalles más sobre cómo fue el accidente que se llevó la vida de Sebastián Piñera, y uno probablemente de los más dramáticos y lo que más está repercutiendo hoy en Chile y fuera de Chile es lo que vos contás. Él le habría dicho a sus 3 acompañantes, recordemos que con él viajaba su hermana Magdalena Piñera, un amigo de toda la vida, Ignacio Guerrero, y el hijo de ese amigo, Bautista Guerrero, les dijo, por favor, salten ustedes, así se salvan, porque si yo también salto, el helicóptero va a caer directo sobre nosotros y vamos a morir todos. Saltaron ellos y el helicóptero finalmente cayó, se hundió. Y se hundió unos 40 metros. El cuerpo del expresidente Piñera fue encontrado momentos después, porque el llamado a los bomberos fue inmediato y los bomberos tardaron apenas 20 minutos en llegar con los buzos al lugar donde se habría hundido el helicóptero. El cuerpo del expresidente Piñera fue hallado a unos 28 metros de profundidad y no estaba atado, no estaba como se presuponía que no había podido zafarse del cinturón de seguridad. Bueno, pues sí, lo logró, pero finalmente el expresidente murió por asfixia, por sumersión. Exactamente, murió ahogado. Tremendo. Inés, gracias por tu tiempo. A vos, Esteban, que tengas muy buenas tardes. Inés Cadvila, editora de internacionales de nuestro diario. Está Berti Benes.